Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su Hogar. La invitación, como siempre, para que nos acompañen a través de su canal 29 Telesucesos y su programa estelar. Sin duda que ustedes también tienen la posibilidad de sintonizarnos a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y también a través de Telesalud. Recuerden que en cable pueden sintonizarnos en el canal 73, en el canal 73, canal 73 en cable y obviamente pues sin duda alguna también en 29.1 en el canal de alta definición. Puede usted también seguirnos a través de las redes sociales @Dr. Barzallo en Twitter y el programa en tiempo real se transmite los días. El miércoles al mediodía, el miércoles estamos a las 12:05 del día, pues en sus hogares, tanto a través de el Facebook del canal Telesucesos Quito como de los canales abiertos. Así es que invitados para que nos sintonicen el miércoles en vivo y en directo y en el reprise los días domingos a las 13:35 en la tarde, es decir, a la 1:30 de la tarde, compartiendo su almuerzo. Estamos los fines de semana con Salud en su Hogar. Así es que invitados todos para que en familia puedan ustedes sintonizarnos y escuchar este programa, mirar este programa y analizarlo con toda su familia. El día de hoy, pues en este programa vamos a tocar un tema muy interesante que es el tema de salud en su hogar, relacionado con lo que es el denominado ciclo menstrual. Ahí también el correo electrónico al cual usted puede contactarse, drbarzallo@gmail.com. Escríbanos si necesita alguna explicación mucho más detallada o llámenos al 0998-328-007 o al 2461-287. Estaremos gustosos de atender sus requerimientos. Recuerden que en este celular, el 0998-328-007, pues usted puede mensajear SMS y serán contestados a través del programa en vivo y en directo, o en su defecto pueden también enviar sus mensajes a través del WhatsApp y también estaremos contestando sus mensajes en esta ocasión de forma directa a su celular en un promedio de 24 a 48 horas. Pues bien, entrando en materia entonces, pues nos preguntamos ¿qué es el ciclo menstrual? No es más entonces que el periodo durante el cual el ovocito madura, si se da cada 28 días y es debido a un influjo hormonal de la mujer. En este periodo hay algunas características importantes que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se denomina en primer lugar ciclo menstrual? Porque está relacionado con la presencia de la menstruación. Por lo tanto, un ciclo menstrual regular dura en promedio 28 días. Puede que normalmente dure un poco más o un poco menos, que son ciclos cortos que si son regulares son para usted totalmente normales. Pueden ser un poquito largos, a veces 30, 31 días, que si son regulares pues también son para usted totalmente normales. Por lo tanto, si es que tiene ciclos de 28 días y si usted compara con el calendario, pues su próximo ciclo lo esperará aproximadamente 2 o 3 días antes de la menstruación que la tuvo. Es decir, si es que tuvo, por ejemplo, el 28, pues el próximo ciclo pues tendrá alrededor del 26 y del 27. Y así sucesivamente se presentará el ciclo regular. La connotación es que aparece la menstruación pues con unos pródromos que se denominan así, a veces un poquito de dolor, a veces secreción genital achocolatada y
se presenta pues congestión mamaria antes de que se produzca el primer signo de sangrado, que es una pequeña mancha que, por cierto, ese día en el que baja por primera vez sangre, aunque sea una mancha, se considera el primer día de su ciclo menstrual. Así es que cuando su médico le solicita o le pregunta la fecha de su última menstruación, se refiere al primer día en que bajó sangre en definitiva. Así es que ahí está una connotación y algunos tips importantes que usted tiene que tener en cuenta. Avancemos entonces con el análisis del ciclo menstrual. Tocaría pues determinar qué es la menstruación o regla, que ya lo hemos mencionado. Pues la regla, así conocida comúnmente, que es realmente la menstruación, consiste en una pequeña hemorragia causada por el desprendimiento de una parte de la mucosa que tapiza la cavidad uterina, es decir, del endometrio. Este endometrio es el que realmente se desliza hacia afuera, se desprende, sería el término más apropiado, puesto que ustedes tienen aquí parte de la anatomía uterina. Si es que nos fijamos en la parte interna, aquí va a estar tapizando esta mucosa que se denomina el endometrio, y este endometrio es el que mes a mes, por influjo hormonal, que ya veremos a continuación, va a aumentar de tamaño, y también pues este endometrio, una vez que ha aumentado de tamaño, si es que no hay embarazo, se va a desprender en la segunda mitad del ciclo y va a producir el desprendimiento del mismo con la consecuencia del sangrado que se presenta aquí a este nivel, ¿no? El endometrio está tapizando toda la parte interna, en las caras anterior, posterior y laterales del útero, y también a nivel del fondo, etc. Y este endometrio es el que se va a desprender y producir el sangrado menstrual. Por lo que no es más que la menstruación, entonces la salida de el endometrio con algunos residuos, obviamente de bacterias, a veces de secreciones, etcétera, y obviamente pues la sangre que se produce por el desprendimiento del mismo, y en el desprendimiento del mismo se produce si cabe el término, una ruptura de las venas endometriales, de los vasos endometriales, y se produce el sangrado. Ahora bien, esto responde a un ciclo que es un ciclo reproductivo hormonal en definitiva, ¿no? Algunos lo denominan el ciclo reproductor, otros simplemente lo denominan el ciclo hormonal. Este ciclo hormonal realmente es un ciclo complejo que representa la producción hormonal desde una vía central, es decir, arriba en el cerebro, a nivel de lo que se denomina el hipotálamo. Aquí, a nivel del hipotálamo, es en donde se produce una hormona que es la hormona liberadora de las gonadotropinas coriónicas, la gonadotropina o gonadotropinas, simplemente conocidas así, que va a influenciar sobre la glándula denominada hipófisis, es decir, la parte en donde producen las hormonas, que es la denominada adenohipófisis. Aquí, en la adenohipófisis, se van a producir las hormonas denominadas gonadotrópicas. Estas hormonas gonadotrópicas en inicio son pues la hormona FSH, que como les decía en inicio es la hormona que va a estimular el folículo de Grave, y esta estimulación del folículo de Grave determina pues la evolución del mismo para los procesos ovulatorios, yendo desde un folículo primario, pasando a un folículo secundario, como ustedes ven aquí, un folículo en crecimiento, hasta un folículo maduro que va a erupcionar luego para producir la salida de lo que conocemos todos como óvulo por influjo de esta otra hormona denominada la hormona LH o luteinizante. Cuando se produce el pico de la hormona luteinizante, que ya veremos, pues se produce la ruptura del folículo de De Graaf, por lo que la hormona luteinizante o LH es la responsable de la ovulación.
Entonces, resumiendo, la FSH es la responsable de la maduración del folículo y la LH es la responsable de la ruptura del folículo y la salida del óvulo, así conocido a este ovocito. Dejando, pues, una estructura denominada cuerpo lúteo que producirá hormonas. También este cuerpo lúteo produce progesterona y produce estrógenos. La función es mantener la proliferación que ha sucedido en el endometrio que se ha preparado para el embarazo. En caso de no existir embarazo, va a disminuir la progesterona. Este endometrio, por lo tanto, dejará de tener un sostén y se desprenderá. Aquí, a este nivel, tendremos un cuerpo lúteo en degeneración que va a terminar en lo que se conoce como el cuerpo amarillo. Por lo tanto, esta es la primera etapa por influjo hormonal de la FSH-LH. Mientras esto sucede a nivel del ovario, va a producirse la producción de estrógenos. Los estrógenos van a permitir que este endometrio prolifere, es decir, aumente en tamaño y en grosor, preparándose para el embarazo. Si es que hubiese embarazo, el óvulo fecundado va a anidar, es decir, se va a introducir aquí para alimentarse en sus primeros estadios. Luego, pues saldrá y proseguirá su embarazo. La hormona responsable del mantenimiento, acuérdense, es la progesterona. Por lo tanto, cuando este endometrio se desprende es porque, insistiendo, ha disminuido la progesterona y ha permitido el desprendimiento. Esto es lo que constituye el ciclo reproductor y también pues relacionado entre los dos íntimamente tanto el ciclo sexual reproductivo como el ciclo menstrual. Por lo que aquí nosotros tenemos en este ciclo 4 fases específicas. Una fase menstrual, una fase proliferativa, una fase lútea y la última fase isquémica o fase menstrual nuevamente. Ahora bien, con relación pues al ciclo reproductor, recuerden que este ciclo reproductor se inicia el primer día del sangrado menstrual y se reinicia o finaliza cuando aparece el nuevo sangrado menstrual y dura 28 días. El día 14, es decir, el día en que se produce la ovulación, es la mitad del ciclo. Tentativamente decimos el día 14. ¿Por qué? Porque puede producirse que normalmente se presente la ovulación hasta 3 días antes del día 14, o sea, de la mitad del ciclo, y hasta 3 días después de esta mitad del ciclo, constituyéndose esta semana en la denominada semana fértil. Ok, bien, presentado así el panorama de este ciclo menstrual. Entonces, como ven ustedes, tenemos 4 hormonas que van a marcar el ciclo menstrual. La FSH, que es la folículo estimulante, que permite pues la maduración del folículo de De Graaf, y la LH, que permite la ruptura del folículo de De Graaf. Esto podemos medir, podemos pesquisar, ya sea desde el punto de vista hormonal e incluso desde el punto de vista ecosonográfico. Hoy en día, la evaluación del ciclo menstrual se puede hacer tranquilamente por ecosonografía. Nos permite una evaluación muy interesante e importante de la progresión de la proliferación del endometrio. En definitiva, podemos medirla y podemos ver las características del mismo, determinar en qué fase está con las características ecosonográficas, así como la evaluación de los ovarios nos permite pesquisar y seguir, obviamente, la evolución de la maduración folicular. Podemos observar todas las características preovulatorias, ovulatorias y posovulatorias con ecosonografía a través de una sonda endovaginal, es decir, por vía vaginal, ¿no? Esto es importante que ustedes sepan que todo este proceso, todo este ciclo es evaluable tanto por ecosonografía como
por hormonalmente a través de un examen, y es un examen muy sencillo, es un examen sanguíneo en donde se realiza pues en el laboratorio la determinación de cada una de estas hormonas. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de salud en su hogar y el ciclo menstrual. Así es que no se vayan, acompáñennos. Salud en su hogar. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Salud en su hogar. Gracias amigos por continuar con nosotros en este su programa de salud en su hogar, hoy con el análisis del ciclo menstrual. Bien, observemos pues la siguiente lámina en donde podemos determinar exactamente los picos de las hormonas, tanto de la LH como de la FSH, insistiendo en que estas se pueden medir y se pueden pesquisar a través de un examen de sangre. Y obviamente a través del estudio ecosonográfico, las características tanto del proceso ovulatorio, es decir, la maduración del mismo, la salida del óvulo y la presencia de lo que queda del óvulo, es decir, el cuerpo lúteo en definitiva, y la evolución pues de las características endometriales que se pueden observar tranquilamente. He ahí una imagen en donde nosotros podemos determinar o podemos observar el proceso de desarrollo del óvulo en definitiva, es decir, la maduración del folículo de Degrave en todas sus etapas, ¿no? Acuérdense que incluso la niña nace ya con ovocitos que han empezado su proceso de división, y en la adolescencia pues van a continuar por el influjo hormonal el proceso de culminación de las dos fases que significa la reproducción de los gametos femeninos, es decir, el paso desde la ovogonia hasta la producción de lo que se conoce como óvulo, que es una división meiótica, es decir, una división reduccional en donde existen dos divisiones sucesivas. Bueno, en algún momento dado analizaremos esta parte de la biología realmente del ser humano, pues para que ustedes comprendan y entiendan mucho mejor todo este proceso de lo que es la ovogénesis, la espermatogénesis y fundamentalmente la fecundación que se da pues en el tercio externo de la trompa de Falopio a nivel de la ámpula, y que con esto empieza todo este proceso. Lo que hoy estamos analizando pues es la forma previa, cómo se prepara el útero a través del influjo hormonal y que determina pues en lo que se denomina el ciclo menstrual. Bien, distinguidos amigos, pues vamos a invitarles a que nos acompañen en el consultorio virtual. En estos minutos que nos quedan, pues vamos a conversar con ustedes, a receptar sus inquietudes a través del correo electrónico, a través del celular 0998-328-007 o también al convencional 2461-287, que ustedes pueden marcarlo y estaremos dispuestos pues a atender sus requerimientos, sus preguntas. Recuerden que este programa se transmite los días miércoles a través de Telesucesos Canal 29, en cable Canal 73, y también puede seguirnos en tiempo real en Telesucesos Quito y Telesalud. Miércoles al mediodía a las 12:05 y los días domingos el reprise a las 13:35 horas, es decir, a la 1:30 de la tarde. Bien, avancemos entonces con la primera pregunta. Dice, ¿qué cantidad de sangrado menstrual es normal? Bueno,
Realmente es variable la cantidad de sangre, puede ir desde pocas gotas, depende de muchos aspectos, hasta aproximadamente, para contestar su pregunta, alrededor de unos 40 centímetros cúbicos, 40 mililitros de sangrado, repartidos entre 3 a 5 días aproximadamente. Bueno, el número de sangrados depende de muchos factores también. Depende de la etapa en la que se inicia la menstruación, los influjos hormonales que pueden presentarse variables en la adolescencia, ¿no? Recuerden que la adolescencia es una etapa de transición entre la vida no reproductiva a la vida reproductiva, y en este proceso de maduración que dura aproximadamente hasta los 18 años del eje neuroendocrino, pues pueden existir variaciones en la producción hormonal que determina que la niña tenga en algunas etapas ciclos amenorreicos, es decir, en los que no presente menstruación, y muchas veces esto determina pues alteraciones en el ciclo menstrual. Esto se considera pues totalmente normal. Sin embargo, también la etapa en la que se produce la menopausia, y entre estas edades pues existe la posibilidad de alrededor de 12 menstruaciones por año. Si ustedes multiplican los años tendrán más o menos el número de menstruaciones. Ahora bien, en las mujeres con vida sexual activa y que se embarazan, hoy en día ha aumentado el número de menstruaciones porque ha aumentado los periodos de sangrado, ya que han disminuido en cambio los embarazos. Antes, por ejemplo, las familias tenían en el siglo pasado 8 o 10 niños, entonces imaginémonos que tenían 9 meses de embarazo más el periodo de lactancia, aproximadamente 1 año y medio aproximadamente de falta de menstruación. Multiplíquele por el número de hijos que tiene y usted verá cuántos ciclos no ha menstruado la mujer. Hoy en día la mujer menstrua más porque el promedio de hijos que tiene es alrededor de 2. Entonces, miren ustedes la gran diferencia. Estas y otras circunstancias hacen realmente que el ciclo menstrual vaya variando en cuanto a la presentación de la cantidad de sangrado menstrual que tiene la mujer en total, o la relación que tiene pues cada mes. De todos modos, puntualizando la pregunta, pues aproximadamente 40 mililitros, 40 centímetros cúbicos es la cantidad que se acepta como normal, hasta 40 como normal en la mujer. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer ante un sangrado abundante? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, lo que recomendamos es observar que no sea más de 40 mililitros el sangrado, ya que si es que pasa de 40 mililitros es un sangrado de observación, y si es que supera los 80 mililitros se considera ya un sangrado abundante, un sangrado hipermenorreico. Sin duda, también usted debe tener en cuenta no solamente la cantidad de sangrado, porque puede tener muy pocos días de sangrado, 2 o 3 días, pero en gran cantidad, o puede tener moderada cantidad de sangrado, pero aumento en los días, a veces 5, 8, 10 o a veces más días, que también tienen un impacto importante dentro del sangrado. Lo más importante cuando existe este sangrado abundante que usted detecta, pues lo más importante es que acuda al médico para una evaluación, porque pueden ser múltiples las causas que estén produciendo este sangrado. Hay algunas causas, por ejemplo las hormonales, como habíamos dicho en la adolescencia, que se aceptan como normales, pero que pueden en algún momento dado ser la causa de hipermenorreas importantes que afecten su salud general. Entonces, siempre tener cuidado de que los sangrados no sean abundantes. Por otro lado, pues hay que tener en cuenta que alteraciones anatómicas pueden, pues, en la etapa post-adolescencia determinar sangrados. Pólipos endometriales, alteraciones anatómicas de otra naturaleza, procesos irritativos, inflamatorios, miomas uterinos, etcétera, pueden aumentar los sangrados genitales. Y también, pues, se relaciona con la edad.
en donde pueden producirse alteraciones nuevamente de sangrados hipermenorreicos por el influjo hormonal en la etapa del climaterio. Entonces, es importante tener en cuenta la edad, los antecedentes, la menarquia, es decir, y el comportamiento desde la primera menstruación a la que hacemos referencia, durante la adolescencia, durante la juventud, la madurez, el número de hijos, la paridad, en fin, una gran cantidad de factores que están relacionados con las hipermenorreas. Sin duda alguna, pues que esto es importante llegar a un diagnóstico específico para implementar el tratamiento, especialmente de las consecuencias que tiene el sangrado hipermenorreico. Recuerden que pueden existir pues, consecuencias importantes relacionadas con procesos anémicos. Muchas veces las mujeres se ven abocadas a tratamientos específicos para recuperar su hemoglobina, su concentración globular, debido a los sangrados hipermenorreicos, a los sangrados abundantes que tienen. Tratamientos que a veces es necesario analgésicos, antipiréticos, antihemorrágicos o incluso tratamientos hormonales en base de progesterona, que son los tratamientos que más se utilizan cuando la alteración es puramente hormonal. O muchas veces hay que terminar en una cirugía, una histerectomía, cuando hay alteraciones importantes desde el punto de vista anatómico. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la galactorrea? Bueno, pasamos un poquito con esta pregunta de un lugar a otro, ¿no? Pero no cabe duda que tiene interrelación hormonal. La galactorrea no es más que la presencia de secreción láctea o de secreción a través del pezón en la glándula mamaria, y esto responde a una variación en la producción hormonal de la prolactina. Por lo tanto, lo que se recomienda es igualmente 2 exámenes básicos para el diagnóstico de la galactorrea, además obviamente del chequeo clínico, del examen físico, que es el examen de prolactina en sangre y el examen de ecosonografía mamario. Bien, distinguidos amigos, con más de estas preguntas estaremos en el próximo programa con las respuestas pertinentes. La invitación, por lo tanto, para que nos sintonicen los días miércoles a las 12:05 en su programa Salud en su Hogar, el reprise los días domingos a las 13:35 horas por su canal 29 Telesucesos, 73 en cable, y también pues pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Recuerden, escríbanos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com o comuníquese a través del celular, WhatsApp, SMS o llamadas directas al 0998-328-007 o al 2461-287. Hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su Hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su Hogar.